dice, en la anotación descrita anteriormente, el muestreo queda definido como el número de unidades son 1000, la probabilidad es de 5% y la muestra es de 80 y el número de aceptación es de 4. Para estimar la probabilidad de aceptación del lote se puede utilizar la distribución de Poisson. Permítame. Es que tengo mucho ruido. No sé qué onda. A lo mejor ahí tiene algún fallo. Ok. Dice, para estimar la probabilidad de aceptación del lote se puede utilizar la distribución de Poisson, la cual generalmente se encuentra tabulada en los textos de gestión de calidad. O alternativamente se puede estimar la forma sencilla a través de una planilla de cálculos. Se utiliza generalmente la distribución de Poisson cuando se cumplen en forma conjunta los siguientes requisitos: que el tamaño de la muestra sea mayor que de 15, que la probabilidad sea menor de 10% y que el número de datos sea 10 por el número de la muestra, mayor que. Es importante destacar que en cuanto al tamaño de la muestra existen ciertas diferencias entre los criterios, donde se requiere a veces solo un tamaño de muestra superior a 12 o 13. Si la muestra es pequeña, usamos un tamaño de muestra inferior a 15 unidades. Se recomienda utilizar para la estimación de la distribución binomial. En nuestro ejemplo se cumplen las condiciones para utilizar la distribución de Poisson. Un parámetro de entrada para esa distribución es que n por p es igual a 80 por 0.05 es igual a 4. Luego buscamos en la tabla el cruce de dicho valor para la aceptación, que son de 4. De acuerdo con esto, entonces, si yo veo en la tabla, yo tengo 4, que es n por p, y el número de aceptación, que es 4, y me da 62.9. Bueno, dice, se concluye que la probabilidad de aceptación del lote es de 62.9%. Si, por ejemplo, el valor de el número de aceptación hubiera sido 3, la probabilidad de aceptación del lote sería solo un 43%, lo cual es lógico, al ser este plan de muestreo más restrictivo. A continuación se muestra cómo obtener un resultado similar haciendo uso de Excel. En Excel voy a poner fórmula igual Poisson 4, 4 verdadero. ¿Quién es 4? 4 es mi valor que me están dando, o sea, el valor de aceptación que quiero, que son de 4. Mi media aritmética, que en este problema, bueno, coincidió con el 4, y el acumulado va a ser un valor verdadero, y dice, el acumulado es un valor lógico para usar la probabilidad acumulativa de Poisson, igual a verdadero. Para usar la función de probabilidad bruta de Poisson es falso. De acuerdo con esto, entonces lo que vamos a ver es lo siguiente. Muy bien. Lo que vamos a ver es esto. Muy bien. Dícese que si yo tengo un valor de entrada de probabilidad de la muestra, voy a sacar la probabilidad de aceptación del lote. Entonces, esa probabilidad de aceptación del lote yo la calculo con Poisson. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo me dan la curva de característica de operación, podemos ver algo bien interesante. Si yo tengo un valor de 4, un valor de 4, me va a dar un valor aproximado del 62.9%. Aquí la tabla está un poco corrida, pero 62.9% que está por aquí, ¿de acuerdo? Y me da el valor de 4. Entonces, si yo lo busco, el 5% me da el valor de 62.9, ¿de acuerdo? Para el valor de 4, que es lo que yo quiero aceptar, tengo una probabilidad de 78.1%. Entonces, si yo estoy aceptando 5, quiere decir que mi valor de probabilidad es 62.9% de aceptación de cada lote. Si yo quiero un valor de 4, mi probabilidad de aceptación va a valer mucho más, o sea, 78.1%. De tal manera que si yo me voy acercando a 0, o sea, este 0 me está significando 0%, o sea, 0 de cada 100 elementos, ¿cuántos voy a tener dañados? Si yo tengo 0, obviamente voy a tener el 100% de las piezas. Y así sucesivamente hasta caer en la curva que la probabilidad de aceptación me va a dar 0. Entonces, esto es para diagnóstico.
si yo diagnostico, por ejemplo, yo quiero una probabilidad de aceptación del 80%, entonces tendría yo que tener menos de 4 piezas. Exactamente, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, estas curvas para lo que me facilitan el trabajo es para hacer el proyecto o proyectar que si yo tengo muchos, ¿cómo se llama? Muchos lotes y tengo que muestrear y muestrear y muestrear, y yo tengo la misma probabilidad de aceptación en cada lote, con esta curva yo ya sé qué probabilidad tengo. Entonces, si yo saqué el primer lote y ya dije que con 5% tengo el 62.9% de aceptación del lote, ya rebasé el 50%. Pero, por ejemplo, si yo tengo el 7%, voy a tener el 34.2%, el 7% está por aquí, voy a tener el 34.2% de aceptación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, mientras menos porcentaje de aceptación tenga en mi lote, o sea, voy a tener muchas mayores número de piezas que voy a tener que desechar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la tabla de Poisson, nosotros podemos ver que yo lo puedo calcular por la tabla, pero estas son probabilidades que ya existen. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que yo tengo el NP es el número de elementos por la probabilidad, entonces me da 4, como hicimos aquí en el ejemplo. N por P es igual a 80, que es el tamaño de la muestra, por el 0.05, de acuerdo, que es el porcentaje, y esto me da igual a 4, entonces tengo que buscar 4. ¿Y cuántas piezas deseo yo obtener en mal estado de ese lote? Bueno, entonces tengo 4 piezas. ¿Qué probabilidad tengo de aceptar el lote? El 62.9%. ¿De acuerdo? Entonces, esto fue lo que de alguna manera ustedes ya vieron en probabilidad, ¿cierto? Profe, ¿R qué significaba? ¿Perdón? La letra R, ¿qué significaba? ¿R? ¿Cuál R? Bueno, que está ahí en la tabla arriba. Ese es el número de defectuosos que tú quieres. Por ejemplo, si yo quisiera 4 y necesito que no haya ningún defectuoso, entonces voy a tener el 1.8%. Por ejemplo, si yo necesito 4, que es mi probabilidad, y necesito 2, aquí voy a tener el 23.8% de aceptación. O sea, mientras más crezco hacia la derecha, mi nivel de aceptación va a ser mucho mayor. Mi probabilidad de aceptación va a ser mucho mayor. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo 0 con 2.2, aquí me da el 11% de aceptación. Vuelvo a la tabla, vuelvo a la curva. En la curva se ve, aquí si yo tengo el 4% de aceptación, quiere decir que de cada 100 elementos, 4 van a salir dañados. ¿Qué probabilidad de aceptación voy a tener del lote? ¿Del lote? ¿Con qué? Con esos 4 elementos fallidos de cada 100. Voy a tener la aceptación del 78.1%. ¿A qué me refiero con esto? Yo muestreo un lote que van a ser lotes repetitivos, de igual manera se fabrican en la misma situación, etc. ¿De acuerdo? Entonces, si yo saco lotes y lotes y lotes, por semana, por día, no voy a estar muestreando cada vez que saque un lote y saque el tamaño de la muestra, ¿no? O sea, ya con el primer lote, con una estratificación del lote, yo hago mi curva de operación y entonces el siguiente lote, si yo hago la verificación, entonces, si yo, por ejemplo, en el siguiente lote saco 3 productos malos por cada 100, tengo la aceptación del 90%. ¿Estamos de acuerdo? Pues aquí estoy, 3 productos malos de cada 100, estoy aceptando el lote, tengo la probabilidad de aceptarlo del 90%. Pero si yo saco, por ejemplo, 15 productos de cada 100 malos, yo voy a tener un 0.8% de aceptación. O sea, ¿qué quiere decir? Que el siguiente lote, si yo lo acepto 15%, mi aceptación es muy mala. O
sea, quiere decir que el número de piezas es mayor al que me estoy ofertando, ¿de acuerdo? Y eso es lo que quiere decir en la tabla. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? No. No. Bueno, entonces, siguiente ejercicio, señores, señores. Este es para ustedes y van a empezar a hacerlo, ¿de acuerdo? Para que de alguna manera empiecen a ver de qué tamaño va a ser ¿cómo se llama? La pedrada. La pedrada me refiero a cómo va a ser el muestreo. Digo, cómo va a ser, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Espérenme. ¿Cómo va a ser el examen? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Me aparece aquí. Me aparece. Acá. Ok, pues lo vamos viendo, ¿no? Sale, es unidad 3, semana 8, introducción. Dicen, las actividades de control de calidad es frecuente inspeccionar lotes de materia prima, partes o productos terminados para asegurar que se cumplan ciertos niveles de calidad como en grado de seguridad. El muestreo de aceptación es el proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas de un lote con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote. Este tipo de muestreo se puede ver como una medida defensiva para protegerse contra la amenaza del posible deterioro en la calidad. Si en una empresa se produce un recubrimiento para tapas de perfume llamado cobrizado, en donde en el proceso las tapas se someten a un proceso de galvanoplastía, en donde el depósito de cobre se lleva en un tiempo de 1 hora aproximadamente. Al terminar el proceso, las tapas se muestran para llevar a cabo la medición del espesor del depósito de cobre. Esto se hace con un equipo de medición láser, dando las lecturas exactas en micras. Una micra es 1/1000 de milímetro. Cada hora de las tinas salen en los racks 1000 tapas terminadas. En un turno de 8 horas se entregan obviamente 8000 tapas. Para cada turno se necesita muestrear, puesto que estas tapas son para perfumes de marcas internacionales y se debe tener una calidad muy alta. Muestreamos, dice, para efectos del productor y el consumidor se ha llegado a un acuerdo de entregar por lo menos una QL de 0.05. De la tabla AQL práctico a usar tenemos que si estoy en 0.05, estoy en el segundo renglón y mi AQL va a ser de 0.065. De acuerdo. Con este AQL, que lo guardo por ahí, me voy a la tabla de la letra del tamaño del lote, ¿no? Entonces, tamaño del lote, yo tengo 1000 en cada turno de 8 horas, me están dando entre 1000 y 8000 tapas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Entonces, voy a muestrear por 1 hora. Por 1 hora y digo de 501 a 1200. ¿Estamos de acuerdo? Porque nada más tengo 1000. Entonces, con 1000 tapas, la inspección general 1, 2 o 3, puedo agarrar las letras G, J o K, cualquiera de ellas. ¿De acuerdo? Y entonces me voy a la tabla. Entonces, ¿para qué la tabla? Planes de muestreo simple para inspección normal o general. ¿De acuerdo? Con esta tabla lo que voy a entrar es con una QL de 0.065. ¿Estamos de acuerdo? De 0.065. Con este valor de 0.065, ¿está? Bueno, el cuadrito se movió un poco. ¿De acuerdo? Y agarro la primera letra me indica que puedo desechar con una sola pieza, con una pieza dañada, desecho el lote. Entonces, si yo tengo el 0.065% de la QL, y bueno, vemos,
que para la letra G, para la J y para la K es exactamente lo mismo. Rechazo el lote con una sola pieza dañada. Los tamaños de las muestras son respectivamente 32, 80 y 125. Entonces yo voy a agarrar el tamaño del lote más grande, que es el lote K, con el AQL de 0.065. ¿De acuerdo? Al empezar a hacer todos mis cálculos, yo tengo aquí mis números aleatorios, en donde yo tengo mis números aleatorios, que como me dice el problema, yo voy a tener entre 0.025 y 0.018 y 0.025. Lo que esté por debajo de 0.018, ¿sale? Eso ya es desperdicio. Lo que esté por arriba de 0.025, eso ya es desperdicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, haciendo la tabla, yo me doy cuenta que la media aritmética me da 0.021. Es un valor entre los valores mayor y menor. Está exactamente a la mitad de la tabla. ¿Estamos de acuerdo? Y yo tengo que la frecuencia para estos valores son 14. Son 14 valores. ¿De acuerdo? Marqué las desviaciones estándar por encima y por debajo. Aquí están las desviaciones estándar. Perdón que lo interrumpa, pero es que en la pantalla que está compartiendo aparece la presentación de PowerPoint. Ok. Es una lata esto. Gracias. Ok. ¿Ya ven la tabla? Ya, profe. Gracias. Ok, entonces analizando de nuevo, yo tengo la media en la clase 5, la desviación, una desviación, dos desviaciones, y se supone que el proceso, se supondría que el proceso podría estar centrado, pero no es así, porque ya desviación 2 más la media, desviación 3 más la media, se salen de los lados de las dimensiones del espesor del cobrizado. Entonces vemos que en la media es 0.021, que es casi un valor casi central al valor mayor y al valor menor. ¿De acuerdo? Recordando del problema, en el problema yo voy a tener un lapso en donde voy a tener 0.018 a 0.025. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, les muestro, porque si no es una lata estar haciendo todo esto. Mi gráfica me dio así. ¿Sale? O sea, por números aleatorios, por lo que sea, mi gráfica me dio así, en donde yo tengo dos valores, estos dos valores tienen 0 de frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con ese 0 de frecuencia, yo ahorita los dejé, esos valores los dejé, pero generalmente lo que se hace con esos valores de frecuencia 0, que están aquí, esos dos valores de frecuencia 0 se sacan de la tabla para que el intervalo no quede abierto. ¿De acuerdo? ¿Sale? Ahora, vemos algo bien interesante, ¿no? El valor nominal con el valor que me van a pagar es 0.0225 y está en esa clase donde no tengo ningún valor. ¿De acuerdo? No tengo ningún valor. Mi media aritmética está en la clase 5, una desviación y una desviación a la derecha y a la izquierda. Y entonces se supone que yo debo de tener entre una desviación y otra desviación el 68.79%. Entonces, entre esta desviación y esta desviación, el acumulado es 32 y 79. O sea, 79, casi 80, menos 32, ¿cuánto me da? Pues aquí lo vemos, ¿no? En la gráfica. 37. Ajá, entonces aquí estamos que en la gráfica, si no tuviéramos estas dos líneas, este punto medio de porcentaje me daría más abajo del 50%. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ese es mi histograma. Este análisis para el histograma es que probablemente en la toma de la muestra, estuve tomando muestras de diferentes procesos, o que estuvieron alambreando los datos de las tapas. ¿Por qué? Porque esto es muy discontinuo, esto no sigue una campana de Gauss, no sigue un proceso normal. O sea, aquí ya está dañado el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, si veo la probabilidad de aceptación del lote, entonces yo voy a ver que con una QL, y aquí es donde va a ir su chamba, yo tengo una QL de 0.065, ¿estamos de acuerdo? ¿Sale? Entonces,
yo saco la probabilidad de aceptación. ¿Sale? ¿Cómo saco la probabilidad de aceptación? Pues la saco con Poisson. Entonces, con Poisson, por ejemplo, para una pieza dañada, me da el 97.92%. O sea, ni siquiera el 100%. ¿De acuerdo? ¿Sale? Entonces, ojo con esto. Bueno, como va aumentando las unidades defectuosas, el porcentaje va disminuyendo. Entonces, esta curva, por los valores que tiene, esta curva se va alargando hasta cero. Pero a mí lo que me interesa, por ejemplo, sería parte del 50% y menos. ¿Por qué? Porque aquí yo llegué a la clase 16, o al valor 16, y tengo el 71.39%. Ajá, entonces, comparativamente, ajá, les voy a poner otra pantalla. Comparativamente, el productor a mí me está diciendo algo bien interesante. ¿De acuerdo? Me están diciendo algo bien interesante. Ajá, dice, el recubrimiento debe tener una dimensión de 0.020 milímetros a 0.025 milímetros como parámetro de la empresa, pero en los parámetros de inspección dan una medida interna para la inspección de 0.018 a 0.023 milímetros. O sea, esto que está aquí, esta medición, estas son las tapas que realmente van a pasar, los demás ya no. Eso quiere decir que la inspección se tiene que hacer con el parámetro de 0.018 a 0.023 milímetros, desechando todo lo que quede por debajo de 18 y por encima de 25. Para la empresa, el costo del cobrizado va por micra. Cada micra tiene un costo de 0.20 centavos de dólar. Del muestreo con el AQL igual a 0.065, tomamos la letra K de la muestra y la muestra va en 125. Por lo tanto, para cerrar y tener la seguridad de que las tapas que realmente pasan el control deben tener una dimensión exacta de 0.0225 milímetros, que son las que se pagarán a 20 centavos de dólar. De lo contrario, se pagarán a 10 centavos de dólar. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo el análisis de la tabla, haciendo el análisis en la tabla y en el gráfico, yo voy a tener una dimensión que voy a pagar solamente, voy a pagar las piezas, 20 centavos de dólar los voy a pagar si tienen una dimensión de 0.0225. Y en mi frecuencia no tengo ninguna. ¿De acuerdo? No tengo ninguna. Ahora, la mínima aquí va a ser 0.018. Entonces, 0.018, está en la primera clase. ¿Están de acuerdo? 0.018 está en la primera clase. Y entonces, yo tengo una frecuencia de 24. ¿De acuerdo? Y la máxima es 23. Entonces, yo voy a tener hasta aquí. Hasta 0.23, ¿cierto? No sé, perdón. Hasta 0.023 va a ser la máxima. Entonces, voy a tener 0.023. ¿Sale? En la clase 6, perdón, en la clase 7, yo voy a tener el 0.023. Entonces me da una porcentaje acumulado del 66.4%. ¿De acuerdo? Del 100% me da el 66.4%. Pero ojo, si me están dando que el AQL es de 0.065, quiere decir que yo tengo el 6.5 por cada 100, o sea, casi tengo 7 piezas de cada 100 dañadas en mi proceso y así lo aceptaría. Entonces, si yo me voy al 7, a 7 piezas de daño y saco el porcentaje, quiere decir que tengo el 86.29% de aceptación del lote. ¿De acuerdo? Que supuestamente es muy bueno. Entonces, comparativamente con ese 86.29%, ese 86.29% es lo que me debió de haber dado en la clase 7, ¿están de acuerdo? Y tengo solamente el 66.4%. ¿Por qué? Porque tengo dos clases que tienen 0 y no tengo ningún valor. Entonces, ese sería el acumulativo.
Entonces ahora la bronca es sacar ya la probabilidad. Digo, bueno, ok, hasta con 7 piezas, como me da la QL, con 7 piezas, yo puedo sacar, tengo la probabilidad del 86.29%. Entonces, bueno, aquí yo le puse lambda es igual a 6.5. Ajá. Y me dicen que son 7 piezas las que tengo que tener máximo por el AQL que me dieron. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, entonces, ahora voy a esto, ay, esperen, ya tengo un montón de páginas abiertas. Voy a esto. ¿Sí la ven? La carga, ya. Dice, una situación frecuente en el control de calidad es evaluar variables como las siguientes: número de defectos por artículo, número de quejas por semana, número de errores por trabajador. Todos los casos anteriores se pueden resumir así: número de eventos que ocurren por unidad de área, por unidad de volumen, por unidad de tiempo, etc. Es frecuente que este tipo de variables tengan una distribución de Poisson, en donde la probabilidad de obtener K elementos está dada por la probabilidad de cuántos elementos, que es igual a K, es igual a E elevado a la menos lambda por lambda elevado a la K entre K, con el número de K, que es 0, 1, 2, 3, 4, que es la probabilidad de eventos que se tienen, donde lambda es el número promedio de eventos por unidad. En este caso, por ejemplo, el número promedio de tapas que tengo que tener dañadas son 7 máximo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en una empresa se reciben en promedio lambda igual a 5 quejas diarias por mal servicio. Si el número de quejas por día se distribuye Poisson con lambda igual a 5, ¿cuál es la probabilidad de que en un día no recibir quejas? Esto se obtiene así. Entonces X es igual a 0 porque no quiero quejas. Y E es igual a, lambda es igual a menos 5. E elevado a la menos 5. El signo es por la función. De acuerdo, que multiplica a lambda, que es 5, de acuerdo, elevado a la K. ¿Quién es K? 0. Entre 0 factorial. Y entonces me da esta probabilidad. ¿Sale? Lo que quiero que entiendan es esto, por eso les pongo esto. ¿Sale? ¿Quién es lambda? Lambda va a ser el número de errores que yo pueda tener dentro del proceso. Entonces, para mí, si yo tengo una QL de 0.065, quiere decir que tengo 6,5, pero no puedo tener medias tapas. Entonces, le voy a 7. Entonces, yo voy a tener un promedio de 7 tapas. ¿Están de acuerdo? O en este caso lo podemos poner por 6 tapas. Ajá. Y después de esto, entonces, hacer la parte de Poisson. Pero si yo hago la parte de Poisson, ojo, si yo hago la parte de Poisson, en la cual yo la voy a tener, yo la hago a mano con esta fórmula, entonces, ojo con esto, lambda se va a mantener constante, es igual a 5. Ajá. Y el número de eventos es el que va a cambiar. Entonces tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces hasta que la probabilidad, yo vea la probabilidad cómo se comporta. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hace el programa. Ahorita que se los mostré en esta presentación. Ay, Dios mío. Ok, lo que hace el programa. ¿Qué me pide el programa? Ajá, me pide el número de eventos. ¿Ya lo vieron? Entonces, me está pidiendo el número de eventos. No se ve, profe, perdón. ¿No se ve? No. Perdón. No. Ay, Dios, es que tengo que dejar aquí. Voy. Ay, qué cotorreo. ¿Se ve? Me está cargando todavía. Bueno, a ver, voy a regresarme.
Ok, ¿ahora sí lo ven? Ya, ahora sí ya. Bueno, entonces lo que hace Excel es eso que les enseñé en la formulita de Poisson, ¿de acuerdo? Entonces me pide, ¿cuántos eventos quieres, sí, en tu muestra? ¿De acuerdo? Entonces me pide la media. Ajá, ¿la media de quién? La media de la muestra, ¿no? En este caso coincide con 4. Y luego me dice que es verdadero, ¿sale? Entonces, ojo con esto. Ese valor de 4 se va a ir constante. ¿Por qué? Porque solamente quiero 4 elementos. Entonces, ¿cómo construyo esta curva? Ah, bueno, con esos 4 elementos, ajá, y variando la media. Entonces, a la media lo que voy a hacer es que le voy a multiplicar el porcentaje de elementos dañados. Ajá, ¿sí? De tal manera que es que tengo que regresar y hacer todo eso. ¿De acuerdo? De tal manera que, ¿qué hice aquí para construir mi gráfica? Ojo, ¿de acuerdo? Si ustedes ven y me posiciono yo aquí, ¿sí la ven? Sí, sí se ve. Ok, si yo me posiciono en este valor y digo, yo quiero una unidad solamente dañada en los 125, ¿de acuerdo? Yo ya saqué la media, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo con esto. Ojo. Lo que pongo como primer parámetro es el parámetro del AQL. ¿Por qué? Porque el AQL me está dando el porcentaje por cada 100, ¿están de acuerdo? Ese es mi valor constante. Luego me dice, coma, dame la media. Ya tengo mi media aquí. ¿Y por quién lo multiplico? Ah, pues lo multiplico por una unidad. ¿Cuál unidad? La unidad que quiero que esté dañada. ¿Sí me explicó? O sea, yo de entrada quiero 0.65% de unidades dañadas. Sale. Ese va a ser mi constante para mis muestras. La media, ya le saqué la media de una de tus muestras. Ya está tus muestras. La multiplico por la probabilidad de que tenga solamente una, o sea, de 1, ¿de acuerdo? Y le digo que es un valor verdadero para que me dé solamente un punto, ¿de acuerdo? Y entonces, sale, me da el valor de la probabilidad de aceptación. Obvio, lo multiplico por 100 y me da el 97.62%. Si ustedes se dan cuenta, mientras voy creciendo con el mismo AQL, mientras voy creciendo, ajá, este valor se va haciendo muy pequeño. Entonces, ahora, fíjense bien, ¿eh? Si yo aquí, en lugar de 0.065, le diera el valor de 7, vean ustedes. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Entonces, ya me da un valor entero. Ajá. Yo le puse 0.65 para ver cómo funcionaba con el AQL. Entonces, yo le digo, no, dame como máximo 7. ¿De acuerdo? Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí me están diciendo 7 por B69 y este 2 lo está poniendo como 2 entero, pero este es un porcentaje. Ajá. ¿Sale? Ahora vean ustedes esto. Si yo, como son valores muy pequeños, si yo le doy, por ejemplo, 6 dígitos, ajá, va a empezar a decrecer con 6 dígitos. ¿Ya me explicó? Ajá, aquí me están dando el mismo valor. Voy a hacer lo mismo, por ejemplo, para no cambiar. Yo tengo un valor de 7 por 3, 0.03, verdadero, le doy enter. ¿Vieron? O sea, como el valor es muy pequeño realmente entre la probabilidad, me sigue dando lo mismo y me va a seguir dando 100. ¿Sale? Entonces, ¿cuál fue la lógica para poder utilizar esto? Ah, 0.065, que es el AQL, por el número de elementos. ¿Ya lo vieron? Ya dos. Ah, ya, con razón. No, y además les están dando la licencia y no pueden conectarse y tienen problemas. Les Profe, apoya poquito, mande. en
Entonces, por ejemplo, tenemos una QL de, entre comillas, 4 de 4, se escribe como 0.004. No, depende de tu tabla. Yo tengo uno de 0.065, que fue el que calculé en la tabla. Pero lo tomó como 6.5, ¿no? No, .065. Pero bueno, entonces no es lo mismo que lambda. Del práctico a usar. ¿Del práctico a usar, a eso te refieres? Sí, del práctico. No, el práctico a usar es 0.065. Porque tengo en el problema tengo ¿cómo se llama? En la tabla se los mostré al principio, ¿cierto? Espérame, que tengo que salir, tengo que volver a entrar. Chalala. En la tabla les mostré al principio el AQL, aquí está, mira. ¿De acuerdo? El AQL es 0.05. Aquí está. ¿Cuál es el práctico a usar? 0.065. Ya entendí. Yo pensé que había utilizado usted el 6.5. No, 0.065. Y aquí lo estoy utilizando como 0.065. Aquí está, mira. ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo cerré a 7. Ya viste que te da el mismo valor. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estábamos, ¿no? Entonces 0.065, le doy enter y ya, me cambia el valor. Ya. Profe, se ve su... Demonio. No puedo continuar así, compañero. ¿Ya? Está cargado, ya. Ya se ve. ¿Ya? Ok. Ya, profe. Ok, entonces vuelvo con 0.065, le doy enter, ya tengo el valor. ¿Ya lo vieron? Entonces ahora, la gráfica que me está dando es una gráfica que tiende a cero. Obviamente va a tender a cero hasta en casa del demonio. ¿Por qué? Porque el valor del AQL, si ustedes se dan cuenta, el valor del AQL es muy pequeño, muy pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces la demostración era esa, ¿no? Bueno, si yo cambio de AQL, y entonces, por ejemplo, yo nada más quiero una pieza dañada, ¿de acuerdo? Entonces le dejo que es 1, ¿de acuerdo? Y me da esto. Ahora voy con el otro, ¿de acuerdo con esto? Entonces, si yo quiero solamente una pieza dañada y dejo ese valor, aquí me da 1%, pero porque estoy metiendo Entonces, ahora lo pongo en 2. ¿Ya lo vieron? Sí, ya. Sí. De acuerdo con esto, fíjense bien en estos dos valores. De 8 baja 1. Es que si yo le pongo, por ejemplo, 2 dígitos, me va a dar el mismo valor. Y no se ve por los valores tan pequeños de la tabla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Entonces, ahora fíjense. Va de nuevo. Inclusive aquí está dañado. Bueno, ese es el fuerte. ¿Qué le puse? 1, ¿verdad? Sale. Enter. Me vuelve a dar 1, que es lo que está aquí. Le doy 3. ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron cómo va bajando? Sí, ya lo. Entonces igual. Porque yo nada más quiero una pieza dañada, porque el .065 del AQL, pues prácticamente es una pieza dañada. ¿Están de acuerdo? ¿Cierto? Sí. Poison. Me faltó un paréntesis. ¿Vieron esta parte de Poison, compañero? Sí, nada más lo tenía. Caray, ¿cómo fue eso, Perdónenme la pregunta. O sea,
¿Cómo de teoría? No entiendo. No marches, ¿en serio? No, pues esto sí va a estar más cañón entonces. Bueno, en la de Poisson, lo que estamos viendo es la probabilidad de que suceda un número determinado de eventos en una situación, ¿no? Como el ejemplo que les pone el párrafo que les enseñé. O sea, ¿cuántos reportes pueden salir dañados en tantos? ¿De acuerdo? O sea, eso sería para lo que utilizamos Poisson. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, fíjense bien en este planteamiento. Yo lo quise hacer así para que más o menos agarraran la onda, ¿no? Si yo le pongo, si yo pongo esto y le pongo una pieza dañada, por ejemplo, vean la curva cómo se está estirando. ¿Ya vieron la curva? Entonces, casi, o sea, todos me van a dar 99. ¿Ven cómo va bajando en décimas? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Si yo hago esto, fíjense bien, si yo bajo el número de dígitos, ¿por qué? Porque pues estoy midiendo en micras, ¿no? A lo mejor si lo bajo y lo pongo como entero, tal vez, vean, se cierra. ¿Ya lo vieron? Entonces todos los valores se cierran y yo ya no puedo ver la cantidad de micras que estoy trabajando. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este era el ejemplo para que entendieran algo bien interesante. Porque puede venir por ahí. ¿De acuerdo? Si yo estoy trabajando en micras, entonces yo ya especifiqué que son micras. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces no sería tan necesario poner 0.018, etcétera, ¿sí? Sino trabajar en las mismas micras. ¿Sí me explicó? O sea, yo saqué mis números aleatorios, ¿de acuerdo? Y entonces, en lugar de yo poner 0.018, pondría 18. ¿Por qué? Pues porque ya tengo las micras, ¿están de acuerdo? ¿Para qué? Para no meterme en este berenjenal y en este problema. ¿En el problema en que la curva me está dando casi horizontal y me va a dar el 100% hasta el infinito y más allá. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que también quiero que entiendan es esta parte de lo de Poisson. Si yo tengo una unidad defectuosa, si yo tengo en este caso una unidad defectuosa, entonces la probabilidad de aceptación es 1, o sea, el 99.98%. Si yo tuviera, por ejemplo, voy a hacer un ejercicio aquí, de acuerdo con esto. Si yo tuviera, por ejemplo, 20 unidades defectuosas, entonces aquí, ¿qué me daría? Le diría Poisson. Dame Poisson, ¿de acuerdo? Y entonces digo, ok, nomás quiero una en la muestra, ¿de acuerdo? Y mi media, ¿cuánto era mi media? Mi media. Voy a manejar la mismísima media que tengo yo aquí. 0.21. Entonces ya tengo la media y le digo por 20, dame verdadero, dame la función. Vean ustedes. O sea, todavía llego a 20. Estoy llegando a 20. Y aquí me lo está dando como entero. Vamos a ponerle 0.2. Y me da 1. ¿Sí me explico? O sea, cuando esta gráfica llegue a 20, me va a dar apenas el 1%. O sea, que se va a caer definitivamente. ¿Sí me explico? O sea, la bronca de Poisson, para que entiendan aquí lo del Excel, es que yo tengo que sacar en el proceso mi media aritmética y tengo que sacar qué valor es el que yo quiero mantener constante en la muestra. Ese valor constante en la muestra para mí es 1. Yo quiero nada más una tapa dañada de todas las 125. Entonces, ¿ahora qué hago? Agarro mi media y la multiplico ¿por quién? ¿Por quién estoy multiplicando mi media?
Estoy multiplicándola por la probabilidad de que sea solamente 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero ¿cómo construye la curva característica? Bueno, si yo aumento el número de unidades dañadas, la probabilidad me tiene que dar mucho menor que 1, o que el 98.98%. Y va a ir decreciendo, y va a ir decreciendo, y va a ir decreciendo hasta que yo llegue al 0%. Entonces, la bronca es que ustedes van a tener que sacar esa probabilidad, pero la van a tener que sacar hasta el 50%. Ajá. Y ojo con esto, esta no se copia. ¿Por qué? Porque es una de Poisson y, bueno, en realidad, como tienen que variar los valores, es como si tuviéramos una matriz, pues no se puede copiar la función. ¿De acuerdo? Entonces, ya vieron más o menos cómo se comporta el problema. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. No, la mayor número de piezas dañadas me da una probabilidad menor de aceptar un lote. Entonces, si ustedes ven el ¿cómo se llama? Si ustedes ven el problema, si ustedes ven el problema me está diciendo que, déjenme ver dónde está el problema. No es un demonio. En el problema, la parte interesante de todo este cotorreo es que me está diciendo, ahorita lo ven. Porque es un relajo esto de que tengo que volver a... Ok, el problema es sí se ve, ¿verdad? Está cargando todavía. Ok. Los quito de la pantalla. Ya cargó. Muy bien, el problema es ¿sale? Ya vieron más o menos la onda de la, ¿cómo se llama? De todos los gráficos, ¿no? O sea, los gráficos ya saben hacer en Excel la campana de Gauss, la media, etcétera, 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 ¿cierto? Sí. Bueno, lo nuevo ahorita es la parte de Poisson, para sacar esa curva, ¿cierto? Sí, profe, sí. Ok, entonces fíjense bien lo que les dice el problema. Dice, si en una empresa se produce un recubrimiento para tapas de perfume llamado cobrizado, en donde en el proceso las tapas se someten a un proceso de galvanoplastia, en donde el depósito de cobre se lleva en un tiempo de 1 hora aproximadamente, al terminar el proceso, las tapas se muestran para llevar a cabo la medición del espesor del depósito de cobre. Esto se hace con un equipo de medición de láser, dando las lecturas exactas en micras. Cada hora de las tinas salen los racks de 1000 tapas terminadas. En un turno de 8 horas se entregan obviamente 8000 tapas. Para cada turno se necesita muestrear, pues que las tapas son para perfumes de marcas internacionales y se debe tener una calidad muy alta. ¿De acuerdo? Entonces, ahora voy a dejar de compartir pantalla. Ahora van a agarrar no la muestra, sino van a agarrar, bueno, la muestra, pero de las 8000 tapas. Y lo que quiero que hagan, ¿de acuerdo? Lo que quiero que hagan es agarrar las 8000 tapas y en lugar de, como yo lo puse, de poner en micras 0.028 micras, que lo manejen como enteros, ¿de acuerdo? Si yo tengo un valor de 18 micras, ponerle 18 a 25 micras, para que los números aleatorios salgan como números enteros. ¿De acuerdo? Maestro, yo tenía una duda ahí en los números aleatorios. Sí. Si hago mis números aleatorios entre 18 y 25, todos me van a salir en ese rango. Entonces sí. ninguno me saldría por encima de 25 ni por debajo de 18. Pero si entendiste, ahí va la bronca del problema. Si entendieron el problema, yo les di un rango mucho mayor y menor. O sea, les dije, todo lo que esté dentro de 18 a 22 o 23 es lo pagable. Lo que esté dentro de 0.0225, eso es lo pagable a 20 centavos.
Lo demás lo van a pagar a 10 centavos y lo demás es desperdicio. Ah, ok. Por eso le estoy dando el colchón. ¿Estamos de acuerdo? Como si yo fuera el que diseñó y les dije, vas a pasar la muestra y te voy a aceptar de 18 a 23. Y en realidad todas las piezas que tengas en 0.0225, esas piezas te las voy a pagar a 20 centavos. Por micra. ¿Sí me explico? O sea, todas las que estén exactas de 0.022 micras, esas te las pago a 20 centavos. Ya de ahí para afuera, desde 18 hasta 23, te las voy a pagar a 10 centavos. Lo que esté fuera de eso, lo que esté fuera de ese orden, entonces eso ya es basura, ¿sale? Entonces, ojo con esto, aquí está la media, mira. Mi valor óptimo es 0.0225. Aquí está mi valor. Este es el que quiero. Este te lo voy a pagar a 20 centavos. Todo lo que esté por fuera de este valor, hacia arriba y hacia abajo, te lo voy a pagar a 10 centavos. Sí, y solo si yo tenga el límite. ¿Cuál límite? De 18 a 23. ¿Ya lo viste? Entonces, de 18 a 23, 0.18. Aquí está, de 18 a 23. Entonces, ¿dónde está el 23? Aquí. ¿Ya? Entonces, resulta que el 23 es mi medida nominal, donde caería mi medida nominal. ¿Cuántas piezas realmente me van a pagar? En este caso son 125. ¿Cuántas piezas realmente me van a pagar? A 20 centavos, ¿no? A 10 centavos me la van a pagar. ¿Cuántas? 83 piezas. De las 125. Entonces, las demás piezas, todas estas, ¿sale? Todas estas piezas me las van a pagar, no me las van a pagar, están fuera de rango. ¿Ya me entendiste? Ah, sí, ya entendí. ¿Sale? De eso se trata, de darle la lógica y de tratar de hacer la curva de Poisson. Ahora, tienen dos opciones, ¿de acuerdo? Si lo sacan por medio de Excel o, voy a cambiar de pantalla para ver si la pueden ver, o si la sacan por medio de la fórmula. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces aquí cuando te dicen lambda es un número promedio de eventos por unidad, quiere decir que si yo saco una muestra, por ejemplo, voy a sacar una muestra de 125 y en la 125 solamente quiero una dañada, entonces cada 125 voy a tener una dañada, pero bueno, ese es en mi primera muestra de 125. ¿Estamos de acuerdo? Ya, en la siguiente muestra dices, otra vez voy a muestrar todo 125, entonces no. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar la producción y voy a decir, ok, en 8 horas son 8,000 tapas, ¿sale? Y entonces, ¿qué voy a hacer con las 8,000 tapas? Voy a tratarlas todas completas como si fuera una sola muestra, en un solo turno. Entonces voy a agarrar las 8,000 tapas, voy a hacer todos mis gráficos, voy a sacar la media, y entonces, ¿qué voy a decir? Si en 125 quiero solamente una dañada, en 8,000, ¿cuántas quiero? Eso nos los deja a nuestro criterio y decir si queremos más o ya viene pues. Ya, o sea, yo te lo estoy diciendo. O sea, vas a hacer el muestreo con 8,000 y yo te dije, yo de cada muestra de 125 quiero una dañada. Entonces, como voy a hacer el muestreo de 8,000, entonces, en 8,000, ¿cuántas voy a tener? Ahí sería una regla de 3, ¿no, profe? 64. 64, ¿ya lo hiciste? Sí. Entonces, ojo, esas 64 piezas de las 8,000 son su X. 64, ¿cuál va a ser mi media? Y multiplicarla por el porcentaje que quiero, ¿sí me explico? Como lo vimos en la gráfica de acá. Sí, profe, sí lo entendemos. Quiero que me digan, ¿sale? Aquí, yo digo, aquí solamente quiero 4 dañadas para el lote, ¿no? Entonces hagan de cuenta que ustedes
que ustedes van a tener 64, ¿sale? Y el tamaño del lote que ustedes van a tener van a ser las 8,000 tapas. ¿Por qué? Pues porque va a ser un solo día. Entonces aquí van a ser 64 y su lote va a ser 8,000. ¿Qué porcentaje quieren para construir la gráfica? Ah, bueno, pues cero. Cero, verdadero, prum, y me tienen que dar el 100%. ¿Sí me explico? Pero necesito sacar la media para poder hacer el valor. ¿Ya no me ven? Sí, Sí. Sí. Pero vieron la curva. No. No, esto está dañadísimo. Qué bueno. Esta no es. Es que es un relajo estar cambiando de pantallas y cerrar y abrir, cerrar y abrir, cerrar. Y les digo que pues, la licencia a mí no me ha llegado. No, ya valió. ¿Me salí? No, se estaba No, cargando. sí, está cargando. ¿Quién sabe qué demonios hice? Pero ¿cómo se llama? No sé qué demonios hice. Sí, da hueva esto, ¿eh? O sea, no puedo dar clases así. En fin, ¿en qué vamos? Ah, ok, de la media, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Híjole, es que sí, me cuesta mucho trabajo porque necesito hacerlo todo en una sola pantalla para estarlos explicando y pues no. Por ejemplo, le digo Poison. De acuerdo, dame la de Poison. Entonces aquí le digo, por ejemplo, 64, coma. Ajá, y le digo aquí mi número la media. Entonces aquí la media, por ejemplo, va a ser 22. Y lo multiplico por una pieza dañada, coma. Y le digo, dame la verdadera. Sale, ahí está, 1. Entonces, si esto lo hago en porcentaje, obviamente 1 por 100, ¿de acuerdo? Ahí está el 100%, ¿estamos de acuerdo? ¿Sale? Y esta parte lo hice con 64, 22 y 1. El 64, pues obviamente van a ser todas las piezas que quiero dañadas solamente en el lote de 8,000, ¿estamos de acuerdo? El 22, yo puse 22 porque va a ser mi media, que casi es ¿no? Ajá, el 22. Y las piezas que quiero dañadas. Entonces, si aquí hago lo mismo, le digo Poison, de acuerdo, aquí le voy a decir 64,22 por 2 dañadas, coma, dame la verdadera. ¿Ya vieron? Y aquí lo multiplico por 100. Igual por 100. ¿Ya lo vieron? No sé si me están viendo. Sí, Es lo malo de las clases en línea porque no sé si ya pagamos la cámara. Chinga, sumarse, güey. Entonces, vale. ¿Ya vieron? Aquí ya bajó 99. ¿Ya? Sí, sí, profe. por los dos defectuosos, ¿no? Ajá, ya aumenté los defectuosos. Poison. ¿De acuerdo? Ahí voy. Dijimos que el valor era 64, coma. La media, 22, que multiplica a cuántas piezas ahora, 3, coma. Dame el valor verdadero. Enter. ¿De acuerdo? Ajá. Aquí, ¿qué hice mal? Nada. Bajó demasiado. Aquí sí bajó demasiado. Sí, bajó mucho. Bajó 50. 50%. Ajá. Demasiado. En la probabilidad. ¿De acuerdo? Sí. 64, 22 por 3 y verdadero. Y aquí era 64, 22 por 2 y sí, pues así está. ¿De acuerdo? Aquí ya bajó al 43%, entonces, ¿ven ustedes la probabilidad? Ajá, o sea, yo ahí ahorita me inventé los valores si quieren verlo, ¿de acuerdo? Pero la bronca es esto, ¿no? Ay, sí está, ¿cómo esto?
Ahí está. ¿Ya la vieron? Ya. Entonces, bueno, se comportan de diferentes maneras, ¿no? Pero la bronca es esa. Dices, a ver, con una sola pieza dañada tengo el 100%, ¿de acuerdo? Con 2 piezas dañadas voy al 99%. Pero ya con 3 piezas dañadas, moco, se me cayó el 40 y tantos por ciento. ¿Por qué? Bueno, aquí ese es lo que quiero que entiendan ustedes. ¿Por qué? Por el tamaño de los valores y la media. ¿Sí se dan cuenta? O sea, yo tengo 64 piezas que voy a mantener fijas, ¿de acuerdo? Y tengo una media de 22. Ajá. Tengo una media de 22. Entonces, si tengo 64 y la media es 22 y le pongo 3 piezas, o sea, ¿qué porcentaje de las piezas es? O sea, se me decrementa bien cañón. ¿Ya me entendieron? Sí, profe, sí. Sí, vamos, sí, le entiendo. Sí. Entonces, eso es lo que quiero que construyan la gráfica de operación, porque entonces ahí van a decir ustedes si aceptan los lotes o no y por qué razón. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ustedes van a tener la lógica de pensar cuál es la media, cuál es el boleto, ¿de acuerdo? 64, 22 por, ¿cuántos llevo? 4, ¿no? 4. Coma. ¿Ya vieron? Se va. Ya bajó al 0.4%. Ajá, se va. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. ¿Sale? O sea, eso es por los valores. Entonces, pero, o sea, si ustedes hacen su tabla y sacan todos los valores por ejemplo, ustedes van a tomar la muestra como 8000 y entonces se van a ir a las tablas, a las dos Romy, ¿y qué van a hacer? Con los valores de 8000, entran con 8000, sacan el valor de la muestra y con esa muestra es con la que ustedes van a trabajar, pero con los 8000 valores. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya dependiendo de nuestro nivel de inspección, ¿no? O sea, de nosotros mismos. Ajá, el que agarre, ¿no? Acuérdense que para que una muestra sea representativa, mínimo tienen que ser 120 datos. Mínimo. Entonces, si agarro una muestra que tenga menos de 100 datos, pues va a salir algo raro, ¿no? Pero no puede ser, ¿no? No puede ser que, ¿cómo se llama? Que pueda tener una muestra de menos de 100 datos. ¿Por qué? Vean. ¿Dónde está mi tabla? Creo que no la tengo abierta. Pero bueno, vamos a abrir acá. Así. Ok. Ahora, aquí la bronca es depender del AQL. Eso es lo que quiero que vean. O sea, por eso también es la parte del criterio. Yo tomé este AQL 0.065. ¿Ya lo vieron? ¿Sí ven? Más o menos. Esta tabla está muy, ¿cómo se llama? Cuadriculada. Borroso. Muy borroso, sí, pero sí se ve bien. Pero sí se 0.065. O sea, si es el 0.065%, o sea, es una cantidad de piezas de 6 piezas por cada 100. Entonces, vean ustedes de los tamaños del lote, cómo se comportan. Ajá, y en el tamaño del lote, ¿hasta dónde me da? ¿De acuerdo? 0 y 1. 0 y 1. 1 y 2. Cuando tengo una muestra de 800 con ese AQL. Entonces, si ustedes se dan cuenta, conforme va creciendo el AQL, por ejemplo, yo tengo un AQL de 40. Si tengo 8000 piezas y voy a agarrar un AQL de 40, ¿de acuerdo? Voy a muestrear y digo, a ver, ¿qué muestra? Ah, bueno, agarrar la letra K. Y la letra K son 125. ¿Y qué me dice? Si son 125, rechazas con 22. ¿Sale? Entonces, a lo que me explico es a esto. Lo quiero explicarme es esto. Yo necesito tomar el criterio. ¿Cuál criterio? A ver, estoy haciendo tapas para perfumes, ¿de acuerdo? Y tengo una restricción muy grande en micras. Entonces, tengo que respetar esa restricción muy grande en micras. Pero entonces tengo que relacionar esa restricción muy grande en micras, la tengo que relacionar con el AQL que me están dando.
O sea, si el fabricante y el consumidor ya quedaron de acuerdo que va a ser una QL de 0.065, ajá, quiere decir que de cada 100 yo voy a tener 6 piezas malas. De cada 100. Ajá, o sea, el 6.5%. Entonces, en un turno, yo tengo 8,000 piezas, ¿de acuerdo? Por favor, ahí con su calculadora. El 6.5 de 8,000 piezas, ¿cuánto debe de ser? $6.5 entre 8,000. $0.081. Sí. Sí. 0.08125. A ver, ¿seguro que lo están sacando bien? Sí. ¿Qué porcentaje voy a tener entonces? 0. A ver, espera. Es 6.5 por 8,000 entre 100. Sí, es que lo hicieron al 6.5. revés. Es 520, ¿no? Ajá. Bueno, no sé, tú lo estás haciendo. 520. Sí. Ok, entonces, de esas 8,000, yo voy a tener 520 dañadas, que es el 6.5%. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, voy a hacer el análisis. ¿Sale? Saquen las 8,000, ¿de acuerdo? Saquen el muestreo, saquen la muestra para 8,000 con la letra que ustedes prefieran, el nivel que ustedes digan, ¿de acuerdo? Y con esa muestra hagan todo el análisis primero, ¿sale? Vamos a hacer todo el gráfico, todo el histograma, la media, las desviaciones estándar, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a hacer, ¿estamos? Y luego ya sabemos que esa muestra debe de tener el 6.5% de elementos dañados, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a hacerlo con Poisson, ¿sale? Entonces, con esos mismos datos de la media de la muestra, lo que voy a hacer es que voy a sacar, ¿sale? Si mi muestra, por ejemplo, si mi muestra son de los 8,000, vamos a suponer que yo tengo, bueno, vamos a verlo. Ok, voy a la tabla. Ok. Muy bien, de los 8,000, por favor, aquí miren en la tabla, la voy a hacer un poquito más chica. Yo voy a tener 8,000 piezas. Entonces voy a entrar aquí, ¿sale? De 3,201 a 10,000. Ya tengo 8,000. ¿Qué letra? Para nivel de inspección de uso general, ¿sale? 8,000. Es J, L y C. J, L y C. Ajá. Entonces, para J, L y C, aquí déjenme voltear esta. Aquí está. J, L y C. ¿Dijo? Sí, JLC. Sí. O sea, fíjense ustedes, ¿eh? Por ejemplo, aquí yo veo el AQL. Ajá. Yo veo el AQL. Si el AQL es 6.5%, aquí está. O el 6.5% dijimos, ¿verdad? Sí. Aquí Sí, está, 6.5. aquí está el 6.5%, y digo J. Y J me dice que tengo una muestra de 80. Ojo, son bien poquitos. Ajá. Tengo una muestra de 80 y acepto 10 y rechazo 11. Para acá tengo 125. Ajá. Para 125, lo mismo, tengo 14 y rechazo 15.
pero ya tengo más de 100 datos. En 80 no me va a dar. ¿Ya me entendieron? Entonces, lo que quiero que relaciones es la parte de la QL con el porcentaje de que ustedes van a tener. Ajá. ¿Por qué? Porque la QL es lo que realmente yo tengo que entregar. ¿Estamos de acuerdo? Es el acuerdo que tengo entre el productor y el consumidor. Entonces, si yo tengo el AQL de 6.5, ajá, o sí, de 6.5, quiere decir que voy a entregar 6 elementos dañados por cada 100, y ya lo sacaron de los 8,000, ¿no? Los 8,000 son el 100%, el 6.5% ya dijeron que son 500 y pelos, o 500 y algo. ¿De acuerdo? Entonces, con esos 500, yo me voy a hacer mi muestra. Y voy a hacer todo el estadístico para ver cuántos elementos están quedando fuera en la muestra, para después multiplicarlos y ver el lote, o sea, los 8,000, y con esos 8,000 determinar si le doy pase al lote o lo rechazo. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que ustedes intenten hacer, por favor. ¿Cuándo tenemos clase? Jueves. Bueno, ¿les parece para que lo intenten hacer para el jueves? Les dejé otra tarea para que la hicieran y me la explicaran. ¿La tienen? Sí. A ver, entonces ya hicieron esa tarea. ¿Cuál es la duda ahí? ¿Hicieron la tarea? ¿Sacaron dudas? ¿O ya la tienen hecha? Ya. La duda eran los números Z, pero ya quedó claro. Los valores de probabilidad de la curva normal en Z. Eso ya está. Sí. ¿No te dio? ¿Lo tienes? A ver, compártelo. Sí. No importa, ahorita nos volvemos a conectar. Ay, Dios mío. Sí. ¿Por qué en fondo negro, Quiero ver las gráficas. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Esa es tu probabilidad. Esas son, esas que sacaste son las probabilidades de los valores que tienes. Ajá, ok. Sale, qué quería sacar? Ajá. ¿Entre qué? ¿Entre qué límites? ¿Entre qué límites?
Sí, nada más dame chance de darte chance de compartir. Ok, ya, listo, a ver si la puedes compartir. Es una maldita lata esto, pero ni modo. Ujú. Sí. Ok, me decías, ¿entre qué límite sacaste la probabilidad? Y una te dio negativa y le restaste 1, ¿cierto? Una te dio negativa y le 1 a eso se le resta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué probabilidades te dieron en esos límites? Ajá. Uh-huh. Ahora enséñame tu gráfica. Ya tienes el 58%. Quiero ver la gráfica. Entonces, ahora, entre esos valores, ¿cuáles eran los valores en tu gráfica señalada? Sí, y los valores para las zetas. Ajá, la probabilidad, aquí vete acá a la derecha y ve la probabilidad que sacaste. ¿Entre qué valores sacaste los valores de Z? Ese fue tu resta, pero ¿entre qué valores lo sacaste? Sale, busca 19 y 22 en tu gráfica. ¿Dónde está 19 y dónde está 22? ¿En qué clase? A ver, súbete eso. Ahí está. Entre 19 y 22. Entonces tienes la clase 6 y luego tienes la clase 11. Entonces, entre esas dos clases, si te vas más a la derecha tu tabla, en la tabla, no en la gráfica, en la tabla. Donde está el porcentaje acumulado entre tus dos, dijimos que era entre qué? Entre la 6 y 11. En la 11 tienes un acumulado del 70.77%. ¿Ya viste que no? Ajá, entonces, con la probabilidad de que sacaste en esos límites, tú estás asegurándote de que tienes el 58%. Ajá, en tu tabla te está dando el 70.77%. Sí, ¿por qué? Porque el valor real que está albergando tu clase, no son valores exactos, o sea, hay más valores que salen sobrando, ¿sí me explico? Entonces, bueno, aquí aquí es algo general. Ajá, esto tú lo estás viendo como algo general. En la parte particular, cuando tú sacas la probabilidad, ya estás sacando la probabilidad exacta de los valores que tienes con respecto a tu media y a tu desviación estándar. Entonces, la probabilidad realmente sí me está dando el valor exacto de cuántos valores tengo entre esos dos. ¿Sí me explico? Aquí me da un aproximado. ¿Estamos de acuerdo? Me da un aproximado. ¿Por qué? Porque, o sea, aquí hay valores que son desechables. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si yo tengo un valor entre 18 y 20, en el número de clases voy a tener 18.3, 18.4, etcétera. Entonces, todos esos son desechables, por eso es el 58%. Entonces, si bajas, por ejemplo, a tu tabla, a tu gráfica, por favor, aquí tienes algo bien interesante, fíjate bien. Tú tienes tu media aquí, ¿no? Entonces, entonces tienes tu media en azul y tienes una desviación estándar en rosa a la derecha y una en verde a la izquierda, que más o menos significarían los valores que tú estabas buscando, aunque esta es la clase 11 y la otra es la clase 2, ¿no? ¿Cierto? 6, perdón. Bájale. La clase 6. Entonces, fíjate, de la 6 a la 11, tú tienes marcado ahí el 70% y sin embargo es el 58%, casi el 60%, o sea, por ahí va. Entonces quiere decir que entre 1 sigma y menos 1 sigma, debería yo de tener el 68% y no lo tengo, ¿estamos de acuerdo? Entonces ahí les va todo mundo. Si ven la gráfica,
mi media está corrida a la izquierda. Ajá, o sea, yo tengo una tendencia a la derecha, tengo un sesgo a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si me voy al proceso, ajá, ¿qué quiere decir? Que el proceso se está yendo a la derecha, que si este proceso sigue, esta media va a ir por acá, ajá, y los valores se van a salir. Y que mi proceso se está cayendo directamente a la derecha. Ajá, y entonces, cuando hago otra muestra, en lugar de tener el 58 o el 60%, entre esos valores, lo que yo voy a tener va a ser el 40, el 20, el 30, etcétera. O sea, va a disminuir el valor de la probabilidad. ¿Sí me explicó? Sí. Más inclinada, A ver, otra vez. entre más inclinada a la derecha, ¿nos quiere decir que vamos por un buen camino en la producción? De hecho, o sea, la curva normal debe de estar centrada y debe de estar perfectamente distribuida para que sea cuasi perfecta. En este caso, lo que te está anunciando la gráfica es que tu proceso se está yendo a la derecha. Ajá, que si es de llenado de costales o no sé, pues le estás llenando de más, ¿no? Y que todos los valores que tienes de la media en azul hacia la derecha, ajá, estás o regalando producto o tu línea de producción está tan dañada que ya se está saliendo de los límites de producción, ¿sale? Porque, por ejemplo, aquí los límites reales ya los sacaste. Si te vas a tu tabla, arriba, tu tabla, si te vas a la tabla por acá, por la izquierda, donde sacaste la sigma, los límites reales de producción es esto, son los límites, 22.97 y 17.05. Estos son los límites reales del proceso, 3 sigma y menos 3 sigma. ¿Sale? Entonces, si ves esto, 22.97 está aquí, en la clase 12. Y 17.05 está aquí, en la clase 3. Esos son tus límites reales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de la 3 a la 12, ajá, ¿cuál sería la media? 21.49. ¿Y dónde está 21.49? Aquí, ¿no? Aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ven, ahora, súbete para ver la gráfica. ¿Sale? O sea, es a lo que me refiero. Mis valores reales estarían en la clase 12 y en la otra en la clase, ¿qué era? En la 4, no sé. Aquí tengo mis valores reales, mis límites reales de producción. Esos serían 3 sigma y menos 3 sigma. Ajá. Entonces, en esos límites reales, la producción tendría que estar casi al 90%. ¿Y qué estoy viendo? Que todos los valores se están yendo a la derecha. Que todos se están tendiendo a la derecha y que mi media aritmética realmente no está distribuida. ¿Sale? Entonces, ahí es donde hay que ver qué es lo que está pasando. Ahora, de este ejercicio, si yo saco la probabilidad de aceptación de la muestra o del lote, si yo saco la probabilidad de aceptación, o sea, vayan sacando las probabilidades de aceptación de cada uno, de lo que vamos aprendiendo así, de cada ejercicio, y van a ver cómo les va a salir la curva. ¿De acuerdo? Ok. Bien, o sea, ahora, con respecto a todo este rollo, ya van entendiendo el por qué, o sea, cómo, a lo que se refiere todo este boleto. O sea, yo en la parte de muestreo de aceptación, ya vi la parte del histograma, la media, la desviación, o sea, medidas de tendencia central. Me faltan algunas sesgo y de eso que es más fácil, ¿de acuerdo? Pero ya están entendiendo el hecho de por qué hay que hacer el análisis y cómo se empieza a hacer el análisis de la distribución normal y a través de Poisson la probabilidad de aceptación. Y otra de las cosas bien interesantes, o sea, las tablas Dodge-Roman para muestrear aceptación, o sea, ya no tienen ningún problema para ustedes, ¿sí? No, con eso no está. No. Y tampoco la parte del Excel, del histograma, y sacar la media y valor mayor, y etcétera, ya no tiene ningún problema, ¿cierto? Tampoco con eso ya está. Claro. Ya, sacar la tabla y sacar los gráficos y todo ese boleto, ¿sale? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Están de acuerdo que es cosa que sabían hacer o no?
No. 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 Bueno, van de avance. Lo que sigue, ¿sale? Lo que sigue es hacer la curva de probabilidad, ¿sale? Para el ejercicio que les puse. ¿Lo fotografiaron? No, profe, no pudimos. Bueno, yo no pude. Ok, aguanten. Ahora déjenme ver en dónde está. ¿Dónde está? Ok. Vamos al ejercicio, señoras y señores, para que le saquen foto a la pantalla. Ahí están. Ahí está. Ustedes me dicen, ¿eh? Es perdón, desde aquí empieza, ¿eh? Le moví la pantalla, desde aquí empieza. Desde aquí empieza, me dicen cuando ya lo fotografíen para pasar a la siguiente. Ya, profe. Siguiente. ¿Ya? ¿Todo el mundo? Sí, profe, ya quedó. Sí. Ok, ahora me van a hacer un gran favor. Este ejercicio traten de analizarlo, traten de detallarlo, tienen los libros, pueden consultar, etcétera. ¿De acuerdo? Este ejercicio me lo van a mandar a mi correo, exclusivamente a mi correo. Tienen hasta el jueves en la mañana. ¿De acuerdo? Para yo poder abrir los archivos aquí y enseñarles lo que hicieron y cómo se comportó. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ahora me van a hacer otro gran favor. Prendan todas sus cámaras, por favor, porque voy a pasar lista. Y sigo pasando lista y con los trabajos y lo que sea. Y su grupo es de 30 y son 14. Entonces, para que de alguna manera les avisen a sus compañeritos que si no están en la sesión, pues ya fumaron de la verde. ¿Estamos de acuerdo? Asomen sus caras. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, si ya tienen a su comadre, a su compadre, pues avísenles porque sí me los voy a llevar entre las patas. ¿De acuerdo? Ok, ya está la foto, señoras y señores. Oiga, profe, Mande. que esta tarea que había dejado, la de este ejercicio, ya no se la mandamos tampoco. Sí, todos los ejercicios que les he dado, si están en Schoology, suban los Schoology y mándenlos a mi correo. ¿De acuerdo? Okay. O sea, no dejen de mandar las tareas a mi correo por lo menos. El Schoology, pues a lo mejor vale gorro, no sé. Pero no dejen de mandar las tareas, porque todo eso lo voy a tomar en consideración para su calificación, ¿eh? Ok. Gracias. Y también los pases de lista, pues obviamente van a estar allí presentes para cuando empiecen a chillar por su calificación. Y entonces dijeron que ya estaban listos para el examen. El jueves hacemos el último ejercicio ya con todo y todo, ¿de acuerdo? Y su examen se los mando, yo creo que el viernes se los pongo en la escuela. Ustedes son el grupo 0253. el 0253. Sale, entonces para el viernes subo su examen. Sale, para que tengan, ojo, para que tengan todo el fin de semana para resolverlo. Y el lunes, ahí les voy a dar la fecha y se los voy a poner en Schoology. El lunes tiene que caer ese examen con todo el análisis. ¿De acuerdo? ¿Sale? Sí, profe. Ojo con esto, voy a volver a compartir pantalla antes de cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Voy a compartir la pantalla y les voy a enseñar algo interesante. Hoy estamos a 22, ¿no? Muy bien.
Entonces, 22 lunes, ya estoy en herramientas para el control estadístico y ojo con esto. El segundo examen era el 8 de julio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí la bronca es esta. Como yo ya estoy viendo herramientas para el control estadístico, ¿qué es esto? Sale el examen que les haga les voy a calificar las 2 unidades. Está bien. Sí, profe. ¿De acuerdo? Sí. Más bien van a ser 3 unidades, porque estoy en la unidad 3. Ya no me falta la unidad 4. ¿De acuerdo? Sí, profe. La bola. Entonces, el jueves hacemos el ejercicio completo. Espero que ya llegue la licencia porque son los privilegiados los que tienen. Y pues si hay interrupciones, ni modo, le interrumpimos y seguimos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Hola, tienen chamba que hacer, por favor, dedíquense a la chamba. No salgan, quédense en casa. Vale, pues, nos vemos la próxima. Hasta luego, profe.